obras, la- las obras que podemos hacer pertenecen a la santificación, no a la justificación. Y a veces no tenemos muy claro esto, al punto que a veces nos intranquilizamos de saber si somos salvos o no somos salvos. Y si yo preguntara ahora si cada uno de los que estamos aquí podemos decir con seguridad que somos salvos, quizás nos asalten algunas dudas, porque a veces como el pueblo de Israel pensamos que en las obras está la salvación. Y las obras tienen que ver con el proceso de santificación y no de justificación. La salvación pertenece a la justificación y las obras pertenecen a la santificación. Y cuando Dios nos pide a nosotros, y le pedía al pueblo, así como le pidió a Abraham y a nuestros primeros padres, que respetásemos los principios de la ley de Dios, Él lo estaba haciendo con la intención y el mejor propósito de un padre para que nos vaya bien. Pero nosotros hemos adquirido una tendencia a la rebeldía, una tendencia a rebelarnos cuando alguien nos quiere indicar algo. A veces estamos parados en el semáforo y cuando demora un poco ya tenemos ganas de pasar en rojo, ¿no? Hay una tendencia natural, hay una tendencia natural. O tocamos bocina. Claro. Nos anunciamos. Claro, se puede confundir un poquito con la impaciencia, pero en realidad en el fondo hay un poco de rebeldía a los condicionamientos que de alguna manera nos pueden querer poner. Cuando alguien nos quiere dar un consejo que de alguna manera toca alguna de nuestras sensibilidades, ya nos ponemos a la defensiva. Y esto le ha pasado también al pueblo de Israel, porque dice que la lección dice que no pusieron fe en confiar en Dios para vivir como tenían que vivir. Y dice, yo recuerdo una vez en un congreso en Puigari con el pastor Valentín Shen, y él decía, hay que enamorarse de Dios para poder comprender los propósitos de Dios, hay que enamorarse. Dice, cuando uno está enamorado, uno se entrega. Y esto lo podemos comprender bien, ¿no? Cuando hemos estado de novio y todo eso, basta, uno no sabe cómo hacer para corresponder a aquellas cosas que nos demanda la relación. Pero eso hay que estar enamorado, porque si no, la relación no funciona. Con Dios, en función de los pactos, pasa lo mismo. Si no estamos enamorados de Dios, nos va a costar mucho valorar y vivir los principios que Dios nos ha dado para que nos vaya bien, para que podamos vivir esta vida de la mejor manera posible. Entonces acá cuando habla del nuevo pacto, en realidad el nuevo, como dije, no tiene nada, es el mismo pacto de siempre. Lo que sí han cambiado eran las circunstancias. Esto sí, ha habido circunstancias nuevas. Miren, cuando una maestra le dice a sus alumnos, dice, este año vamos a ver algo nuevo, y les enseña matemática, que 2 y 2 es 4, que 1 y 2, que 1 más 1 es 2, en realidad no les está enseñando nada nuevo, lo está enseñando todos los años, eso no es nada nuevo, es nuevo para una circunstancia distinta. ¿Recuerdan cuando Jesús con los mandamientos le dice a los discípulos, dice, les voy a dar un mandamiento nuevo, dice, que os améis los unos a los otros? ¿Se recuerdan esto? Bueno, esos mandamientos nosotros los encontramos en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Fíjense de qué tiempo esos mandamientos no eran nuevos para los que no lo conocían. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con esto del nuevo pacto. De nuevo no tiene nada. Sí, Miguel, me hiciste pensar cuando hablaste del amor, ¿no? Que es importantísimo y quiero solamente retomar la idea. Me hiciste recordar cuando el evangelista registra el encuentro de Jesús con Pedro, cuando lo confirma en el discipulado, ¿te acuerdas? A la orilla del mar. Claro. Le pregunta 3 veces si lo amaba a Jesús. Claro, o sea, como condición suprema para convertirse en pastor de la iglesia, amar a Jesús, ¿no? Claro,
Bueno, esa es la condición para poder servir, y no es solo para servir, sino para servirlo con cariño, para servirlo con gusto, porque Correcto. si no, los mandamientos pasan a ser una carga. Si nosotros no los vemos desde el punto del amor de Dios como Padre, los mandamientos son una carga realmente, porque van en contra de nuestra naturaleza. Nosotros estamos en rebeldía, en rebelión con los principios de la ley de Dios, no solo acá, sino en el universo. Yo no me imagino los otros mundos creados, yo no me lo puedo imaginar que se estén mintiendo, que se estén matando, que estén adulterando. Yo no lo puedo imaginar, porque entonces el universo sería un caos. Nosotros estamos en caos, nuestra vida está en caos, justamente por la rebeldía, los principios que Dios nos ha dado para que tengamos unas relaciones que sean realizantes y no frustrantes. Nosotros invalidamos el pacto. Claro. Nosotros invalidamos el pacto, como dice Jeremías. Claro, claro. Ahora, Miguel, no, cuando hablábamos del punto del amor, ¿no? O sea, el tema del pacto jamás fue, nunca se vio una exclusividad para el pueblo judío, ni tampoco una obediencia, ¿no?, para ganar el favor de Dios. Allí en Isaías 56, 6, Dios incluye a todos los pueblos extranjeros, ¿no? Dios allí dice, y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo. Primeramente hay una unión para servir a Dios. Y luego dice, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores. O sea, primero está el acto de comprender el carácter de Dios, comprender la naturaleza de Dios, la persona de Dios. Y luego viene la obediencia, ¿no? Dice, a todos los que observen el sábado, sin profanarlo, se mantengan firmes en mi alianza. Y luego viene la parte de la obediencia, ¿no? Claro. El problema hoy en día con todo el pueblo cristiano es que no comprenden la función del tema de la obediencia, ¿no? Claro. Generalmente se crea una obediencia para alcanzar el favor de Dios, ¿no? Claro. Eso es una diferencia que más adelante la vamos a ver, pero digamos que el pueblo fracasó en dos aspectos. Primero, en no ver al Mesías en la ley ritual. Por eso todavía yo estoy siguiendo un poco este tema del tercer templo y están enfurecidos con este tema. Ya están preparando los animales que van a sacrificar para cuando tengan el tercer templo. Ayer estaba viendo también un aspecto de eso, porque ellos no han podido ver al Mesías en la ley ceremonial, en los sacrificios, no lo han podido ver. Ellos se han conformado, han creído y siguen creyendo que con el cumplimiento de los sacrificios de animales, sus pecados están perdonados. O sea que el perdón vendría a ser suplantado por un sacrificio de sangre animal, no humano. Al no ver al Mesías en los sacrificios, ellos se quedaron sin Salvador. Sin salvar, porque Pablo es muy claro cuando habla en Hebreos de que la sangre de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Tenía que venir el Mesías, sacrificar su vida, por eso Dios se humanizó, se hizo hombre, para poder en nuestra misma naturaleza pagar la cuenta que nosotros habíamos adquirido, la deuda que nosotros teníamos. Esto es lo que ellos no han podido comprender. Y lo otro que no han podido comprender es lo que estaba mencionando recién Ezequiel, que es que ellos tenían que ser un pueblo evangélico, un pueblo misionero para llevarle a todo el mundo el conocimiento de Dios y que todos conocieran al Dios de ese pueblo. Dios hizo primero un pacto con Abraham, con un hombre, para asegurarse que de la descendencia de él pudiese después venir el Mesías y también un pueblo. Lo hizo con el pueblo para que ahora este pueblo pudiera ser el testimonio de él en todo el mundo. Y ellos fueron exclusivos, se hicieron exclusivistas.
Creyeron que todas las bendiciones y todos los privilegios les correspondían a ellos y que los demás merecían la muerte porque eran pecadores. Entonces, esos dos aspectos son en los que fracasó Israel y que todavía no se ha podido superponer a eso, y por eso Dios tuvo que elegir una iglesia, tuvo que cambiar el método de llevar adelante el evangelio porque ellos no lo pudieron entender. Entonces, cuando uno habla del pacto, el pacto ha sido siempre el mismo, la obediencia a Dios y el respeto a los principios, pero no después de la caída, como dice Ezequiel, después de la caída no había forma de salvarnos por la obediencia a la ley, no había forma. Por eso la salvación es por fe en la obediencia de Cristo, en el sacrificio de Cristo, no en el nuestro. Por eso decimos que las obras pertenecen a la justificación, que es la que Cristo pone a nuestra disposición cuando aceptamos el pacto de Dios. Las obras pertenecen a la santificación, o sea, el proceso por el cual Dios nos va transformando día a día para llegar a ser a la imagen y a la estatura de Jesús, como dice Pablo. Entonces, el proceso del pacto tiene que ser por eso el profeta dice que Dios haría un nuevo pacto. ¿Y cuál era la diferencia del nuevo pacto? Que el primer pacto dice estaba en piedra, escrito en las piedras, en las dos tablas. Y Dios quería que ellos lo aceptaran en el corazón y esto no pudo suceder, por eso no pudieron adherirse a las condiciones del pacto. Ahora, Dios dice que haría un nuevo pacto. Oseas trabajó con el reino del norte, o sea, con Israel, y Jeremías estaba trabajando con el reino del sur. Había una diferencia ahí más o menos de 150 años de cuando Oseas ya estaba proponiendo el nuevo pacto, y después Jeremías habla del nuevo pacto, y dice que en el nuevo pacto la diferencia es que Dios pondría sus leyes ¿dónde? ¿Dónde las pondría? En el corazón. Claro, en la mente, para vivirla desde adentro, no mirarla solamente escritas en una piedra, o en una tabla, o en un papel, en un libro, o incluso en la Biblia. No, incorporarlas a la experiencia de vida a través del corazón, de los sentimientos, o sea, que nazca de adentro. Y cuando uno la mira así como lo expresa Badenas en el libro Más allá de la ley, la verdad que cambia la expectativa del comportamiento de uno, porque uno empieza a ver la voluntad de un padre que nos quiere ayudar en la situación que nosotros hemos caído para volvernos a dar los privilegios de seres que tienen que vivir eternamente en un mundo como nos ha dado, donde tiene que existir la paz, el amor, el cariño, la convivencia, las relaciones realizantes, y no aquellas que tenemos hoy que nos llevan a la frustración día a día. El pacto es nada más que eso, es la obra de Dios en el corazón nuestro. Claro, después el pacto, el apóstol Pablo dice que ahora tenemos un mejor pacto. ¿Por qué es mejor el pacto que tenemos ahora? A ver algunas opiniones. A ver, ¿por qué es mejor el pacto que el anterior? A ver, que alguien diga algo. Justamente el término ahí en Hebreos 8:6, un mejor pacto, tiene el sentido de que la base de la salvación por la fe, del llamado, la iniciativa de Dios, es lo mismo, ¿no? Claro. En ambos pactos. Pero el sentido de un mejor pacto es que ahora la realidad que estaba representada por símbolos, por tipología, ¿no? Mediante elementos que me hacían palpar las funciones de Cristo Jesús, ya eso cumplió su función, eso acabó, y ahora sí vino la realidad, y ahora la Biblia lo que nos hace es dejar de mirar el santuario terrenal, y ahora mirar el santuario celestial,
y los diferentes roles del sacerdocio que ahora Jesús va a iniciar. Y ahora Cristo es el centro de su sangre, su entrega, lo que hizo en la cruz, es el centro de nuestra salvación por la eternidad. En el sentido, el nuevo pacto es en el sentido de que ahora, lo que pasó en Mateo 27, ¿no? Dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, es que ahora lo terrenal ya caducó. Y como dice el apóstol Pablo, esa ley ceremonial, todos esos pecados del Antiguo Testamento que no tenían todavía el perdón asegurado, hasta cuando Cristo vino a pagar, ahora se clavó esa deuda, esa nota de crédito, ¿no? Que dice ahí Colosenses 2, y Nota de ahora la crédito. gente la gente que estaba en el Antiguo Testamento confiando en la promesa latente de la venida del Mesías, ahora recibió el perdón. Y Claro. nosotros ahora recibimos el perdón con una mirada patente hacia atrás, ¿no? En la cruz de Cristo. Fíjense que, como dice Ezequiel, toda la humanidad anterior a Cristo, y tomando en cuenta el pueblo de Israel, que es el que hacían los sacrificios, tenía todo el cumplimiento de la ley ritual. Ninguno se salvaría si Jesús no hubiese muerto en la cruz. Ninguno. Y esto es lo que ellos no han podido comprender. Ellos se han quedado con los sacrificios, la sangre de los animales para el perdón de los pecados. Todavía hoy tienen ese concepto y por eso quieren restaurar otra vez todo el sistema para poder seguir cumpliendo con la ley y después esperar que aparezca el Mesías glorioso para que los pongan ellos a la cabeza del dominio mundial. Esto es lo que les ha pasado y todavía les está pasando. Ahora, muchos opinan que no se va a construir. Es interesante porque es interesante pensar que muchos opinan que no se va a construir un tercer templo. Sí, o sea, dentro de lo mismo judío dicen que no, eso no va a haber. Claro. Lo que pensaba recién, interesante, cuando Pablo habla en 2 Corintios 3:5 del código, ¿no? O sea, el código que está escrito en el sentido que está afuera, que todavía no está escrito en el corazón humano, ¿no? Que todavía, la idea es que todavía no hay una comunión, una entrega, un compromiso, ¿no? Donde no está el corazón puesto, ¿no? En acción. Y el peligro que se corre cuando la ley está todavía afuera, ¿sí? Es que justamente caigamos en la justicia propia. Cuando convertimos el pacto en un método para obtener justicia o salvación por medios propios. Exacto. Entonces, ahí está conectado con lo que decía Ezequiel, ¿no? Que ya Jesús murió por nosotros y el centro de la salvación es Jesús. Claro. Ese es un problema que corremos nosotros los cristianos todavía hoy. Ellos confiaban en la ley ritual y nosotros confiamos en el cumplimiento de la ley moral. En algunos aspectos estamos igual que ellos. Por eso digo, es importante comprender estas dos grandes diferencias que hay cuando uno trata este tema, de tener claro que la salvación pertenece a la justificación. Bueno, lo que estaba diciendo es eso, tener muy claro este asunto, porque cuando nosotros confundimos eso, perdemos la tranquilidad, perdemos la seguridad, porque si nosotros nos tenemos que salvar por ser perfectos en cuanto al cumplimiento de la ley moral, es imposible. Eso no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que se nos da la gana. Yo recuerdo un tiempo cuando hacía algunas materias del teológico por correspondencia, en ese tiempo cuando en Cuigaria existía la universidad por correspondencia. Y yo recuerdo que al estudiar estos temas, pasábamos por allí, por el tema del cumplimiento de la ley, porque es imposible, salvo que en ese aspecto nos podamos enamorar de Dios. Entonces,
aunque el cumplimiento no sea perfecto, la disposición, la alegría de poder hacer aquello que corresponde a la mejor voluntad, cariño y amor de Dios para con nosotros como padres, nos va a llevar a hacerlo de tal manera que seamos agradables a Dios en el aspecto de las obras. Pero la salvación siempre va a pertenecer a la justificación. Lo otro es el proceso, las obras son para el proceso de nuestra santificación. Lástima que uno no tiene un pizarrón, aunque sea para hacer un gráfico y comprender esto. La justificación es una línea recta de arriba que no nos permite salirnos de ella para la salvación. Pero las obras es algo que empieza más abajo y va subiendo hasta encontrarse cuando Cristo venga con el último punto de la justificación donde seremos transformados. Si podemos comprender esto, nuestra vida va a ser más tranquila, porque vamos a cumplir con el pacto de Dios. Por un lado, la salvación por la justificación y por el otro lado, nuestras obras en cuanto al proceso de nuestra santificación, que en las Escrituras Dios nos dice que eso tiene que ir en aumento, no nos podemos estabilizar, tiene que ir en aumento. Y hay muchos detalles todavía para cortar mucha tela. Hay muchos detalles que tienen que ver con esto, con la relación con Dios en función de que las cosas salgan del corazón, no de una obligación. A veces nos sentimos obligados con el sábado, nos sentimos obligados con algunas situaciones que tienen que ver con los principios morales y a veces estamos dispuestos y otras veces no. Y entonces estamos más o menos como estaba el pueblo de Israel. No entendemos que por la fe, por la confianza en lo que Dios nos dice, nos va bien, nos tiene que ir bien por la fe, confiar en Él por la fe, hacerlo por la fe, no para ganar voluntad, sino por la fe que nace del corazón. O sea, es una relación que va más allá de lo escrito, más allá de las tablas que estaban escritas en piedras. Ese era el propósito de Dios, pero ahora tenía que cumplirse en la vida y es imposible hacerlo sin amor, porque aun cuando lo hagamos con el mejor propósito, si no hay una disposición de comprender el propósito de Dios, ni vamos a sentirnos bien nosotros, ni se va a sentir bien Dios. Como un padre cuando los hijos le obedecen solamente por obligación, porque es el padre, porque lo dijo el padre, y no porque entienden que viene a través de una predisposición de querernos hacer el bien, de que nos vaya bien. Cuando Dios nos dice en cada uno de los mandamientos que desarrolla este hombre, Badenas, ahí, cuando desarrolla cada uno de los mandamientos, uno se enamora de Dios. Miguel, ahí en ese sentido, la lógica que sugiere Jeremías 31 es justamente que Dios toma siempre la iniciativa de salvarnos, pero no es incondicional. Hay una condición que es la respuesta humana hacia la acción divina. Y yo creo que ahí está justamente el tema, ¿no? Nuestro talón de Aquiles, que muchas veces, dada nuestra libertad, nuestro libre albedrío, muchas veces decidimos contrariamente, ¿no? a los propósitos divinos. Mira, Claudio, ¿qué padre? Aunque hay excepciones, pero ¿qué padre no quiere salvar a sus hijos? Y sin embargo tiene que esperar que sus hijos quieran salvar. Y a veces no sucede. Pero ¿qué padre no quiere salvar a sus hijos? Entonces es lo mismo, miren, cuando Dios establece el matrimonio y cuando Dios establece la familia, es para comprender cómo es la relación de Dios con toda la creación viva que hay en el universo. Ellos funcionan como una familia, funcionan con las predisposiciones que estableció en el matrimonio. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Es posible, saliéndose de eso, comprender cómo es la vida de relación en el universo, ¿no? Es imposible. Es el amor, por eso dice que Dios no es que Dios tiene amor, como nosotros,
porque nosotros tenemos que recibir el amor de Dios. Nosotros sí tenemos que pretender tener amor, pero Dios no tiene amor. Dios es amor, su naturaleza. Él es amor. Él no necesita tener, Él es amor. Y por eso la gran preocupación, como dijiste recién, Claudio, de que Dios se preocupa por cada uno de nosotros porque somos hijos. A mí me gusta pensar, muy bueno, Miguel, me gusta pensar que muchas veces nosotros, los seres humanos, que hacemos uso de nuestra libertad, ¿no? Y a veces decidimos contrariamente a los bienes que Dios quiere para nosotros, ¿no? Porque esa ley tiene como finalidad, propósito, el bienestar humano, la felicidad humana, y muchas veces decidimos contrariamente. Y aún en ese momento donde estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas elecciones, el Señor sigue estando dispuesto a ayudarnos y a salvarnos. O sea, la idea que quiero transmitir es que se magnifica esto, el amor de Dios, ¿no? Hasta en ese sentido. Claro, y miren, tanto es así, que Dios para podernos, para darnos la posibilidad de que nosotros podamos aceptar, sacrificó a su hijo. A ver si algún padre está dispuesto de sacrificar a su hijo por la vida de alguna otra persona. Muy complicado. Sin embargo, por eso dice que Dios... En realidad, nosotros los humanos, papá, no es complicado, porque como humanos y no siendo nosotros amor, sino que tenemos un amor deficiente, porque es la realidad, ninguno va a sacrificar a su hijo. Claro. Ninguno. Y menos por otra persona. Lo pueden llegar a sacrificar como pasó en el pasado, lo pueden llegar a sacrificar porque creen que van a conseguir para ellos egoístamente algún beneficio. Entonces, bueno, a ver qué pensaban y lo dedicaban a Moloch y demás. Pero por otra persona, por un ajeno, es re fácil, no sacrificás tu hijo, no lo sacrificás. Por eso la Biblia es clara cuando dice que Dios encarece, hace grande su amor, porque siendo aún pecadores, enemigos de Dios, dice, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Ahí está expresado el amor de Dios más allá, mucho más allá de una ley. La ley es para nuestro, claro, cuando a nosotros nos ponen una ley, no, esta ley que tenemos ahora de todos estos protocolos, entonces nos molesta porque digo, hemos adquirido, digamos, de alguna manera esa tendencia a la rebeldía, ¿cierto? Entonces creemos que cuando Dios nos pone una ley es para esclavizarnos, para obligarnos, porque es déspota, porque es autoritario. No, es para ayudarnos a que nos vaya bien. Y cuando uno lo comprende eso dentro, no de la obligación, sino del amor de un padre por sus hijos. ¿Qué padre no quiere salvar a sus hijos? Por favor. Entonces, ¿por qué creemos que Dios es un tirano cuando nos está poniendo una ley que tiene que ver con la vida? Con la vida, porque la transgresión de la ley es el pecado y la paga del pecado es muerte. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, como el pueblo de Israel no lo pudo entender, a veces nosotros también estamos en unas condiciones parecidas. Por eso digo, este tema es muy importante, tremendamente importante, que podamos entender el tema de los pactos. Ahí se da el contraste, Miguel, ahí se da el contraste que sugiere Pablo, ¿no? Que la ley, el código que no está escrito en el corazón, trae condenación, ¿no? Correcto, claro. Y contrariamente a eso, la ley del espíritu que está escrita en el corazón humano trae vida, trae esperanza, trae salvación. Claro. Entonces se da ese contraste, ¿no? Ahí, y bueno, Dios quiere que vivamos en el espíritu, ¿no?
que su espíritu en nuestros corazones nos va a llevar a hacer una observancia en el amor de Dios. O sea, yo obedezco a Dios porque Él me amó primero a mí. O sea, el amor engendra amor. Claro, Sí, exactamente. Miren, ahí está también, perdón, Miguel, no, ahí no, está también el punto de la función de la ley, ¿no? Porque cuando el ser humano entiende del inicio, o sea, Dios me dice con la ley, me hace una radiografía de mi situación moral y la ley me dice, estás mal, Ezequiel. Cuando la humanidad dice, pero yo soy bueno, o sea, esa descripción hace de que el ser humano no vea la necesidad de Cristo, ¿no? La ley lo que me hace es decirme, Ezequiel, como dice Romanos 8, ¿no? La carne no puede hacer el bien. O sea, mi naturaleza, las fibras que componen nuestro ser, es imposible que hagamos el bien. Y si tratamos de hacer el bien, va a llegar un momento de la frustración humana. Va a llegar un momento en que el ser humano va a decir, no, esto es imposible, yo ya me pierdo. Esto no es para mí. El apóstol, claro, Esto el no es para mí. apóstol Pablo dice, claro, el apóstol Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? En Hebreos 12. Correcto. El secreto, como decía Miguel, es mira a Cristo, o sea, miremos a Dios, no mire a uno. Y cuando uno empieza a mirar a Dios y a entender que la ley, lejos de juzgarme, porque yo ya estoy mal con la ley, ya estoy peleado. Desde que Adán y Eva pecaron, yo ya estoy en problema ante la ley. La ley no es que está mal. Estoy complicado. La ley es la que es la máquina que me muestra mi enfermedad. Y Jesús es el doctor, ¿no? La ley me hace ver la necesidad de un médico. Entonces, cuando yo me peleo con la ley, Satanás logra que la gente, por un lado, aborrezca el propósito de organizar la vida moral del ser humano y por otro lado aborrece la gracia también, la oferta para la solución que va a hacer esa organización en la vida, ¿no? Es decir que Satanás cuando saca la ley también se saca la gracia, porque la ley y la gracia están conectadas de manera muy íntima, ¿no? Y entonces cuando el ser humano entiende de que en mí no hay nada para entregar bueno a Dios, y esto que dice la gente, pero yo soy bueno, yo no soy tan malo, hay otras personas que hacen peores cosas. Nosotros tenemos un problema moral desde que nacemos, todos estamos en esa condición. El pensar en esta manera es muy peligroso y Satanás ha logrado esto de hacer buenas obras porque se desecha finalmente, en última instancia, la función sanadora de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Entonces es muy, muy importante entender esto, porque cuando yo sé que tengo un problema, por un lado puedo llegar a la frustración, pero el otro puedo decir, Señor, ayúdame a vivir cada día mejor. Y ahí empieza el proceso de santificación. Empieza uno a ver la función de la ley, que es para mi bien, y agradezco a Dios por la solución en la persona de Cristo Jesús, porque le entregó lo que la ley ahora ya no me está exigiendo a mí, que no le puedo entregar, pero gracias a ese sacrificio, ahora le digo, Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que viva. Y cuando yo me bautizo, ¿no? Me entrego formalmente a Dios, viene el Espíritu Santo que me ayuda a empezar una vida renovada con Dios. Y ahora, como dice Romanos 8, ¿no? Quien está en el Espíritu no tiene condenación. No hay condenación. Pero esa no condenación no significa de que yo estoy libre para vivir como quiero, violando la ley, sino que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, a la provisión que Él hizo en la cruz, la ley ahora no me ve con un ojo perseguidor. La ley, Dios castigó tremendamente a los ojos de todo el universo y humilló al Señor Jesús todo lo que nosotros debíamos haber pagado. Él se hizo maldición por nosotros, dice la Escritura, y ahora la ley se quedó tranquila con el pecador. Y el pecador que observa, que toma tiempo para contemplar esta obra milagrosa de Dios, uno queda
maravillado, ¿no? Decís, Señor, me entrego a tu servicio. Y ahí empieza el proceso de la santificación, que son las obras de perfecta obediencia, como habla Elena de White, ¿no? Por eso digo, cuando uno lo mira desde ese punto de vista, uno no puede menos que emocionarse. Miren, Román, yo tengo en mi Biblia estos dos aspectos escritos, porque a veces uno tiene que recurrir a ellos, porque el pecado nos ha desorientado tanto, que a veces no nos deja ver claro. Entonces yo tengo escrito ahí los dos aspectos, ¿no? Que la salvación pertenece a la justificación y que las obras pertenecen a la santificación. Y entonces un poco más abajo dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice sencillamente, dice, por la justificación, ahora tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Uh-huh. ¿Nos damos cuenta? Sí. Ahora, justificación, ahora tenemos paz. Dios hizo la paz con nosotros a través de la justificación. No hay otro medio, no hay otra forma. Ahora, el tema es mi respuesta. Y ahí está el tema, mi respuesta. ¿Cómo le voy yo a responder a Dios? Y yo le tengo que responder de alguna manera, que Él pueda ver que yo entiendo su amor en la justificación y que ahora estoy dispuesto a obrar. Miguel, ahí en ese punto, por ahí hay mucha gente. Nada, quería decir lo siguiente, Miguel, y bueno, para todos, que muchas veces mucha gente que no se quiere bautizar en la iglesia adventista porque dice, no, tengo miedo de no cumplir con la ley de Dios. Claro. Eso ahora, la pregunta es, ¿qué le responderíamos nosotros en el contexto de la escuela sabática? Y es fácil, es muy fácil, es porque como nosotros en la época no conocíamos el proceso de la justificación, ellos están ignorando el proceso de la justificación y se dan cuenta, como nosotros también, que es imposible querernos salvar diciéndole a Dios, mira que yo he hecho bien todo, tienes que guardarme un lugarcito allá porque yo hago esto, porque yo hago esto, porque yo hago esto y hago lo otro. Y después hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con la jurisprudencia de Dios. Nosotros podemos decidir cuando nos bautizamos no pecar más. Y aun cuando no pequemos más, cuando no, claro, esto es una hipótesis, ¿no? Naturalmente es una hipótesis, pero supongamos que no pecamos más, que le decimos a Dios, yo de ahora en adelante no peco más, así que me tienes que salvar, porque ahora yo soy justo, yo cumplo con la ley. Y Dios me dice, claro, está todo muy bien y yo te lo agradezco y lo valoro, pero ¿quién paga los pecados pasados? ¿Quién los paga? Los pecados pasados, no de ahora en adelante que no pecas más, pero todos los pecados de antes, ¿quién los paga? Nos damos la muerte de Jesús. Claro, pero por eso digo, pero si Jesús, o sea, la justificación, ¿cierto? Si no existe la justificación, aunque después no pequemos más, tenemos que pagar el precio de los pecados anteriores. Como cualquier delincuente que decide no delinquir más, pero mira todo el desastre que hiciste, esto ¿quién lo paga? Tenés que ir preso por lo que hiciste antes, no por lo que no haces ahora. ¿Te das cuenta? O sea, es imposible. Por eso el valor del propósito de Dios en la justificación, de darnos lo que nosotros era imposible para la ley. Dice, Dios lo cumplió en el sacrificio de Cristo. Entonces, esto tendría que demandarnos a nosotros una vida de un continuo agradecimiento. Por eso damos gracias, por eso la salvación es por gracia, porque tenemos que dar gracias. ¿Cuándo uno da gracias? Cuando recibe algo o que no merece o que le viene de arriba sin pedirlo. Por ahí lo que tendríamos que, por ahí de pronto lo que creo que tendríamos que comprender es que la ley de Dios no es para que te salves, el que te salva es Jesús.
Y Nosotros, vos mira, guardar la ley de Dios como un estilo de vida que Él te propone para que seas feliz. Y claro, no solo te salva, a ver, no solo te salva y te da un proyecto de vida, sino que te da el espíritu para que vos vivas. O sea, yo eso, puedo cumplir la ley de Dios solamente con la fuerza del espíritu morando en mi corazón. O sea, yo no guardo la ley de Dios para salvarme. Entonces, ese miedo de no bautizarme porque tengo miedo a fracasar, desde el punto de vista bíblico, es irreal. claro, Dios no te está pidiendo que vos tenés que guardar mi ley para bautizarte. No, no, no. no, El pueblo de Israel llegó al Sinaí, Dios les dio los mandamientos, pero ya estaban salvos. Dios claro. los rescató, los rescató de la servidumbre, de la incredulidad. Ellos no guardaban el sábado para que Dios los rescate. No, no, Entonces la idea es la siguiente, que el que salva es Dios. Te salva y te da un estilo de vida. Este es el estilo que yo quiero que vivas para que seas feliz. Y te doy mi Espíritu Santo para que te fortalezca en la observancia de mis mandamientos. para que nos vaya capacitando, miren, por eso yo digo, yo digo que nosotros, refiriéndonos a nosotros como pueblo, así como se refieren los judíos a su pueblo, yo digo que los adventistas tenemos el tema este de la contradicción, el síndrome de la contradicción, porque por un lado, queremos que Jesús venga pronto, que todo se termine, pero también queremos que se termine pronto el sermón, que se termine pronto la escuela sabática, que, en fin, tenemos, claro, en espíritu de contradicción, por eso yo digo, ¿cómo es posible que llegue el sábado? Es cuando Dios quiere encontrarse con sus hijos, como un padre que quiere hacer una reunión familiar, encontrarse con sus hijos, y que lo nuestro sea relativo y casi que vamos por obligación, por miedo. Miedo a que después no nos vaya bien si no cumplimos con el sábado. Miedo a que perdamos el trabajo si no devolvemos el 10. Ese es un servicio de temor. Dios no acepta eso. Dios no acepta eso. Para eso, en otras palabras, Dios no tendría que hacer absolutamente nada, porque si tenemos una relación de obligación, no responde a los principios del cariño y del amor. Dios quiere una respuesta de amor, por eso lo quiere poner el sábado en nuestro corazón, para que sea un día que lo anhelamos en los 6 días de la semana, llegar al sábado y encontrarnos reunidos en familia con Él y disponer de toda la libertad que Dios nos da para ofrecer lo que nosotros tengamos lo mejor y Él darnos lo mejor. Y esto nos cuesta entender. Y a veces nosotros mismos nos esclavizamos con horarios, con predisposiciones de rebeldía, con predisposiciones de negatividad, con falta de colaboración. Nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tú me pides el sábado, yo lo voy a respetar, pero de alguna manera te estoy demostrando que no es totalmente tan feliz para mí. Que eso es porque no hay amor. Cuando dos personas dejan de amarse, empiezan las contradicciones, empiezan los desacuerdos, empiezan cada uno a sacarse las competencias que tienen para poder ver cuál de los dos es mejor o peor. Y eso es todo, el problema pasa por ahí. El universo funciona con todas las leyes que tiene dentro de una organización de amor, por eso no hay caos. Por eso no hay caos. En una vida enamorada con Dios no hay caos. En una relación matrimonial llevada con los principios de Dios no hay caos. En una familia. Por eso Dios dijo, le enseñarás esto, dice, a tus hijos, no solo a ti, dice, tienes que enseñarle a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando salgas fuera de tu casa, cuando estés en la sociedad, cuando te sientes en la plaza. ¿Por qué le decía todo esto? ¿Por qué? Porque sabía que saliendo fuera de la casa, hoy en día, todo lo que nos rodea, todos los entornos que tenemos como convivencia con la sociedad, es contrario a los principios del amor. Odiamos, nos rebelamos, criticamos,
todo eso es contrario al amor. Y Dios no quiere que eso nos afecte. Entonces, háblale de los principios cuando estés en tu casa, cuando salgas afuera, cuando te sientes, cuando camines. Dice, háblale, porque yo quiero que ustedes sean felices. Este es el propósito de Dios último. Y quiero... Por ahí pensando de pronto, Miguel, que todos corremos los seres humanos, porque somos seres humanos, si hay una parte realmente complicada de esta relación pactual es la debilidad humana, ¿no? Claro. Entonces, y la fragilidad humana. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, este concepto, todos de pronto corremos el riesgo de convertir la ley en algo legalista, ¿no? O sea, claro, la observancia de la ley como método para salvarme por mis propios méritos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la solución para que realmente sea por amor? Enamorarse, valorar. Eso es lo que nos sí, cuesta. Está bien, pero digo, ¿cómo de pronto yo logro enamorarme de Jesús? En definitiva. Y cuando vos te das cuenta que tu salvación depende de lo que Él hizo por amor por vos, querido. Sí, ahí yo creo que... Sí. Nos enamoramos cuando pasamos tiempo. Cuando claro, le dedicamos tiempo a conocerlo. Claro. Es lo mismo con las personas. Vos te vas enamorando y profundizar de ese amor con la relación, el tiempo que le dedicás. Con el tiempo que le dedicamos a leer la Biblia, a estudiar su palabra, ahí nos vamos enamorando. Ahí se nos va abriendo la mente, se nos va abriendo el corazón a la dimensión, a la tremenda dimensión del sacrificio de Dios, de Jesucristo, acá en la tierra. Cuando vamos percibiendo esa dimensión, ese amor inagotable, al lado de todas las demostraciones de cariño y de cuidado que tiene con nosotros día a día, te vas enamorando. Pero tienes que comunicarte con Él, orar, leer su palabra. No hay otra manera. Claro. Saben que uno, como fuimos creados a imagen y a semejanza, a imagen quizás en el original tiene que ver con la forma, pero a semejanza tiene que ver con el carácter de Dios. Y uno se enamora de las cosas buenas, porque hemos sido creados buenos, hemos sido creados para cosas buenas. Y es como decía Coqui recién, cuando uno está rodeado de cosas buenas, empieza a enamorarse de ese medio. Elena G. de White dice muy claramente, dice que por lo menos, miren, 1 hora al día debíamos dedicarla a contemplar a Jesús. Esto dice ella. Ahora es muy difícil enamorarse con alguien a quien uno no lo percibe ni lo ve como es. Es difícil, es difícil. Por eso que esa relación que hablaba Coqui tiene que ser una relación basada en valores, en los valores que Dios tiene y en los valores que nosotros necesitamos para compartir valores. Si en una relación, sea cual fuese, familiar, matrimonial, social, no hay valores, es imposible realizar. Es imposible, porque no apela a nuestros más profundos deseos de estar bien, de disfrutar. Cuando eso no existe, es imposible enamorarse. Por eso dice, tienen que llegar a ser en la relación matrimonial una sola carne. ¿Por qué? Porque los dos tienen que llegar a pensar exactamente igual. No, es porque en el acuerdo y en compartir los valores, uno va entremezclando aquellas cosas que uno valora del otro y el otro valora de uno, en la predisposición de querernos ayudar uno con otro para vivir en armonía y deseándonos lo mejor. Si eso entonces el punto es la comunión. Claro. O sea, dentro de este pacto es muy importante la comunión que podamos tener con Dios, con nuestro Salvador. Porque si yo no tengo comunión con Él, cuando yo no termino la idea, Miguel,
Entonces, cuando yo no tengo comunión, cuando dejo de comunicarme con Dios y con mi Salvador, entonces, ¿qué pasa? Pero no, sigo siendo cristiano, sigo guardando la ley de Dios, pero en ese caso, sin comunión, solamente me quedo con la letra, Claro. con lo frío, con lo externo, ¿no? Entonces, es importante comunicarme con Dios, comunión. En el pacto es importante, es básico la comunión con Dios. Claro, pero aparte esa comunión tiene que ser valorativa, porque nosotros podemos tener comunión, pero puede ser que no tengamos los valores. Miren, tiene que ser... ¿Y dónde están los valores? En la ley de Dios. Ahí están los valores. En la ley de Dios están los valores. Si nosotros respetamos la ley de Dios en las relaciones, no vamos a tener problemas. Miren, ¿por qué era un mejor pacto también? Porque Elena dejaba ahí, dice que Jesús vino a magnificar la ley. ¿Cómo la magnificó? ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le decía? Dice, ¿qué ustedes han escuchado? Que hay que odiar al enemigo, más yo os digo, amad al enemigo. Y cuando habla de los valores de la relación en cuanto a fidelidad, dice, miren, dice, dice, ustedes recuerdan que Moisés dio las cartas de divorcio, dice, recuerdan esto, dice, más yo digo que cualquiera que mira a una mujer, dice, para codiciarla, ya adulteró ¿dónde? En el corazón, en el corazón. Él vino a magnificar la ley, no a anularla, porque los valores profundos de la ley son los que nos hacen a nosotros los seres que Dios hizo en el Edén antes del pecado. Este es el tema. Él nos quiere retornar a esa experiencia. Él no nos viene aquí a salvar como nosotros estamos ahora, porque sería un desastre universal, porque el pecado es contagioso, por eso Dios tiene este mundo en cuarentena. Por eso, por más que los viajes afuera, todo esto quieran encontrar vida, no la van a encontrar, porque Dios no va a permitir mientras estemos en pecado que nosotros contagiemos a otros. El pecado es una enfermedad contagiosa. Entonces estamos en cuarentena hasta que podamos entender y comprender que Dios nos tiene que salvar, no solo para que vivamos eternamente, nos tiene que salvar de la transgresión a la ley, porque no nos puede llevar a nosotros al cielo y después en esta tierra con las mismas condiciones que nosotros estamos acá. El pecado no se va a levantar dos veces, dicen las Escrituras. La transgresión no sucederá dos veces. Entonces, si nosotros no entendemos que todos esos valores tienen que ver con nuestra relación con Dios, no entendemos nada, no entendemos nada. Por eso nos molesta el sábado después del mediodía, por eso queremos irnos rápido, por eso bajamos el sol a ponchazo como hacían los indios, para que se ponga rápido, para ver esto, ver aquello. Ahora yo digo una cosa. Si Jesús estuviese en nuestros días y viniese un sábado a predicar en la iglesia, ¿quién se quisiera ir? Yo no sé si nos quisiéramos ir de la iglesia. David comprendió eso bastante bien y él dijo, prefiero un día dentro del templo que 1000 fuera de él. Tenemos que llegar a esa experiencia. Y eso es a través de los pactos que Dios ha hecho con nosotros para beneficiarnos, no para obligarnos a una condición que lo veamos él como un tirano, como alguien que está con un látigo en la mano a ver cuándo nos equivocamos para castigarnos. No, eso él ya lo sabe. Eso él ya lo sabe. Él ahora lo que nos está ofreciendo es vida. Por eso dijo Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida. Pero no solo la vida esta que ustedes tienen, sino la vida abundante. Aquella que nos realiza en la relación con Dios y en la relación entre humanos, entre nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchaste que había dicho que antes se decía que hay que odiar al enemigo. No, yo digo amar a vuestros enemigos. Hay toda una transformación que tenemos que sufrir en función de una relación.
si esta relación no existe con Dios, con Cristo, no hay transformación posible. No la hay. Tenemos que entender eso. No hay transformación sin relación realizante con Cristo, con Dios. No hay. Él es el que nos transforma. ¿Y cómo nos transforma? Dice Pablo, dice, contemplándolo cara a cara. ¿Cómo sigue? Somos transformados de gloria en gloria. Pero a través de esa comunión de contemplación, si no, no hay esperanza. No hay esperanza de transformación. Seguiremos mirando la impacto y todo lo que Dios nos da con ciertos miramientos, como que a veces sí, como que a veces no. Y no es así. Dios nos ama. Dios nos ama. Por eso nos da una ley. Perdón, a mí me gusta pensar en la imagen de Oseas, que encima es algo a nuestro favor como humanos, porque como dicen Oseas 2, en ese aspecto de relación, en la imagen como esposo, el que busca, el que nos quiere atraer, el que nos quiere buscar, siempre es Dios. O sea, si fuera por nosotros, creo que no le buscaríamos, pero el que siempre nos va a buscar, el que quiere tener esa relación de intimidad como esposos, como la imagen de un esposo, es Dios. Y qué más lindo, ¿no? De que Él sea el que quiera atraernos hacia Él. A mí me gusta pensar en esa imagen. Pero claro que gusta pensar en eso. Miren, cuando nadie le pidió a Dios de nosotros en ninguna parte de la historia de la raza humana, nunca le ha pedido a Dios que haga algo por nosotros. No, en el mismo Edén, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, se les ocurrió pecar, ¿cuál fue la actitud de ellos? ¿Cuál fue? Esconderse. Esconderse. Fue Dios que salió a buscar. No fueron ellos a buscar a Dios recurriendo y dice, papá, mira, me he equivocado, a ver qué puedo hacer ahora. Y eso no fue así. No fue así, se escondieron, se alejaron de Dios. Y hoy la gente se esconde de Dios. Hoy la gente se esconde de Dios. Y Dios tiene que salir a buscarlos. Y más, trata de buscarlos inclusive a través de la misión nuestra como pueblo, como iglesia, a través de nuestra vida como testimonio para entusiasmar, para que alguien pueda ver la intención de Dios a través del amor y querer salvar a esa persona. Estamos en un tremendo, en una disyuntiva tremenda, ¿no? Si no entendemos lo que Dios hace por nosotros por algo. Él lo hace por eso, no lo hace por otra cosa. El sacrificio que hizo, como decíamos, nosotros no estaríamos dispuestos a hacerlo y sin embargo decimos que podemos amar, pero no estaríamos dispuestos a hacerlo. El nuestro es un amor deficiente, un amor contaminado, un amor que ha errado en los principios. Incluso nos hemos vuelto egoístas, porque a veces amamos por egoísmo, porque nos conviene, porque nos va bien con la persona que nos puede ayudar. Hay todo un egoísmo basado en nuestra personalidad que a veces la disimulamos muy bien porque asumimos personajes. No somos nosotros mismos, asumimos personajes. Entonces, cuando uno mira estas lecciones de los pactos que parecen fríos, porque realmente cuando vos haces un negocio a veces es una cuestión un poco fría, y si uno se queda con esa frialdad de las tablas en piedra, es muy difícil que podamos realizarnos en una relación que pueda fundar principios y valores para que cada día podamos ir mejorando nuestro carácter, nuestra vida, nuestra sensibilidad y pareciéndonos cada día más a la imagen de Jesús. Y la única manera es la contemplación, contemplar lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo que Dios quiere hacer cada día. Entonces, fíjense en ustedes con el pueblo de Israel, ¿por qué los tuvo que abandonar Dios? ¿Porque no los quería? No, dice, si yo los amé a ustedes sin que se lo merecieran. Esto es lo que dice, le dijo Dios. Dice, no porque ustedes eran un pueblo interesante,
ni mejor de todos los pueblos. No, dice, yo no los elegí por eso. Los elegí, ¿por qué? Porque los amé. Los amé. Y ahora yo quiero que ustedes muestren al mundo el amor que yo les di a ustedes, y ustedes tienen que dárselo al mundo, y ellos se lo quedaron ellos. Por eso hace un ratito cuando se hablaba de los extranjeros, que no entendían acaso lo que Ezequiel les decía, que acaso no entendían lo que Jeremías les decía, que acaso no entendían lo que en Deuteronomio, lo que en Éxodo, cuando da las leyes y que tienen que respetar al extranjero como uno de ellos y todo eso, y ellos al extranjero lo odiaban. Y entonces Dios tuvo que dejarlos por eso, porque no entendieron. Y nosotros en nuestros días, creo que en ese sentido, todavía no estamos entendiendo bien la función que tenemos con los que no conocen a Dios, con los que no conocen la salvación, con los que no conocen cómo Dios hizo para podernos justificar, que fue entregar a su propio Hijo para que pague el precio de nuestros pecados, no de los de él, porque Jesús dijo, ¿quién de vosotros me puede a mí, dice, enjuiciar de pecado? ¿Quién? Y era necesario eso para que tengamos hoy, como dice Pablo, un sacerdote, un sumo sacerdote que tiene todas las condiciones para ofrecer nuestros casos por la justicia de él y pedir nuestra redención. Si nosotros pudiésemos entender todo esto, les aseguro que nuestra vida sería distinta. Los sábados serían distintos. Anhelaríamos unirnos a Dios en una respuesta familiar de amor, de cariño, y compartir entre nosotros y compartir con Él el amor y el cariño de un Padre que nos ama, en vez de ir a la iglesia como una formalidad. Nosotros nos hemos quedado con las formalidades, no con las profundidades del espíritu. Nos hemos quedado con las formalidades, todo lo que tiene que ver con la forma. Tenemos que ir a aparentar, tenemos que ir, o porque tenemos miedo que si no vamos nos va a pasar esto, que lo otro, que aquí, de allá. Pero no hay una respuesta que nos ligue a Dios como Padre y como hijos. Y estas son nuestras consideraciones que tendríamos que hacernos en nuestra vida para mejorar la vida nuestra propia, la vida de relación entre nosotros y la vida de relación sobre todo con Dios. Hermanos, yo no sé si hay mucho más para esto, tal vez hay aspectos que uno puede desarrollar, pero los pactos tienen que ver con el propósito de Dios para ayudarnos a vivir mejor, para que nos entendamos con Él, que es el que sabe. Él es el que sabe, no nosotros. Nosotros creemos que sabemos. Dice, y por eso dicen las escrituras, el que dice saber algo, en realidad dice, no sabe nada como debiera saber. Pero bueno, a ver algunas otras opiniones. Miguel, me gusta pensar el hecho de que Dios está siempre dispuesto a salvarnos, a rescatarnos, a restaurarnos, a darnos una segunda oportunidad, a pesar de que muchas veces elegimos mal, porque bueno, ya sea por falta de comunión con Dios, por falta de... sí, básicamente creo que por falta de comunión con Dios, porque yo creo que si estuviésemos más en comunión con Dios, más en contacto con Dios, más dispuesto a seguir su voluntad o buscar su voluntad, las cosas creo que tendrían un giro realmente significativo en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que también los resultados serían diferentes. Porque una de las cosas que también planteaba la escuela sabática eran los resultados de vivir una relación pactual con el Señor, ¿no? En esta vida, en el presente, en la hora, que tiene que ver con la felicidad nuestra y la felicidad de aquel que recibirá, ¿sí?, las noticias de la salvación. Porque yo creo que también hay que pensar esto, que el pueblo de Israel tenía como misión, a través de su ejemplo, a través de su vida, de su estilo de vida, impactar en la gente que entraban en contacto con ellos. Claro. Y en ese sentido,
en ese sentido, justamente por falta de comunión con el Señor, no cumplieron esa misión. Exacto. Entonces, yo creo, me parece, que aquí el beneficio no es solamente nuestro, sino que también lo tenemos que compartir con la gente que nos rodea. ¿Por qué sos feliz? ¿Por qué a vos te va bien en la vida? ¿Por qué en tu mente hay felicidad? ¿Por qué en tus palabras hay esperanza? ¿Por qué tenés una visión diferente del perdón, del orgullo, de la avaricia, del dinero? Entonces yo creo que ese estilo de vida tiene que impactar de tal manera en las personas que nos rodean que deseen ellos ser parte de nuestro estilo de vida. Exacto, sí. Miren, el tema es que a veces no nos damos cuenta de un aspecto, que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza nos aleja, nos distancia de Dios. Y entonces perdemos nuestra identidad como seres humanos creados a imagen y semejanza. Y esto es lo que todavía estamos en deuda con Dios, aun cuando conocemos todo lo que Dios nos ha dado al leer las Escrituras, y tenemos conocimiento de las doctrinas, y tenemos conocimiento de las profecías, pero todavía no conocemos bien nuestra naturaleza para que Dios la transforme. Esta es una deuda que tenemos con Él y con la sociedad, A veces salimos con mi esposa y yo le digo, bueno, vamos a llevar libros, y estamos llevando. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones donde vemos la necesidad de distribuir y no trajimos libros. ¿Por qué? Porque de alguna manera todavía los principios del amor de Dios no están en nosotros para saber lo que a Dios le significa poder que otro pueda conocerlo como hijo y salvarse. Nosotros pensamos egoístamente, pero un padre piensa en todos los hijos y tiene muchos. Un padre nunca es egoísta con los hijos porque son todos iguales, o por lo menos debieran serlo, pero cada hijo piensa en sí mismo, y esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, a veces nos resulta difícil poder comprender. Miren, Enrique Rojas dice que la costumbre de las cosas buenas, digamos, ¿cierto?, se consiguen en base a la repetición de los hechos. Nosotros tenemos que tratar de imponernos de alguna manera determinadas conductas, determinadas formas, para poderlas ir adquiriendo por la repetición y no conformarnos sencillamente con lo que somos como personas egoístas, porque si no desconocemos la realidad, no vamos a ver la realidad cuál es. Y la realidad es que todo lo que nos rodea tienen la misma necesidad que un día tuvimos nosotros, y que nosotros tenemos las herramientas para darle, para que se relacionen y puedan tener esperanza en un mundo con desesperanza. La esperanza que Dios nos ha dado es lo que nos mantiene, porque si no fuese por eso uno o enloqueció o se hubiese dado, como dice el dicho estoico, comamos y bebamos porque total mañana moriremos. Claro, esto es así, es una disyuntiva entre ambas cosas. Hermanos. Perfecto. Bueno, Miguel, queremos darte gracias por la coordinación de la Escuela Sabática, gracias por el tiempo, por la dedicación, por el estudio, y gracias a todos por comunicarse. Le mandamos un abrazo a todos, que pasen un muy buen sábado. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por las horas de este sábado, de este día que podemos separar en la semana, que nos fue dado por cariño y por amor, Señor, para que podamos reencontrarnos como familia, como hijos contigo. Bendícenos en él para poder comprender a través del estudio la verdadera naturaleza
de tu cariño, de tu amor, para que impacten nuestras vidas y podamos responderte desde la misma forma. Señor, guárdanos y cuídanos como la niña de tus ojos. Sabemos que tú lo haces, pero permite también que nosotros podamos valorarlo y vivir a la altura del privilegio que nos diste al llamarnos hijos. Señor, acompáñanos de la mano y guíanos con tu Santo Espíritu para entender en nuestra desesperación a veces de que nuestra salvación está asegurada por la justificación en Jesús. Y permite, Señor, que las obras que tenemos que hacer sean para tu gloria y para tu honra y para nuestro beneficio a través de la santificación. Que podamos tener claro cada vez que dudamos de que nuestra vida por nuestros pecados puedan estar en situación de difícil, que podamos comprender esto, que nos salvamos por la justicia del amor y la vida de Cristo, y que tenemos que hacer las obras que tenemos que hacer para poderte ofrecer cada día una imagen mejor a la estatura y a la medida de Jesús. Señor, gracias por este día, gracias, Señor, por la iglesia, gracias, Señor, por los hermanos, gracias por la familia que nos das, gracias por los hijos y los padres, y bendícenos y acompáñanos hasta el día cuando tú pronto vengas. En el nombre de Jesús. Amén.